En 1967, Estados Unidos estaba atravesando un tiempo de contrastes. En la televisión, las imágenes de la guerra de Vietnam dominaban los noticieros. La carrera espacial con la Unión Soviética estaba en pleno auge y el sueño de llegar a la Luna parecía cada vez más cercano. Mientras tanto, en la vida cotidiana, la inflación y los cambios económicos hacían que incluso las monedas que la gente llevaba en el bolsillo estuvieran en el centro de la atención. Y es precisamente en ese año cuando aparece un dime, una moneda de 10 centavos que, aunque a simple vista parece común, encierra una de las historias más interesantes de toda la serie Roosevelt. Ese dime de 1967 es mucho más que un simple trozo de metal, es el reflejo de una época, de un cambio en la forma de producir dinero en Estados Unidos, y de pequeños errores que hoy lo convierten en un verdadero tesoro para los coleccionistas. Para entender por qué el dime de 1967 es especial, hay que remontarse a 1965. Hasta ese momento, las monedas de 10 centavos estaban hechas con un 90% de plata y un 10% de cobre. Eran monedas que no solo circulaban como dinero, sino que también tenían un valor real por su contenido metálico. Pero el precio de la plata comenzó a dispararse, y muy pronto resultaba más caro fabricar las monedas que el valor nominal que representaban. El público empezó a acumular monedas de plata, a retirarlas de la circulación y a guardarlas como inversión. Ante el riesgo de que desaparecieran de la vida diaria, el gobierno tomó una decisión histórica: eliminar la plata de los dimes, de los quarters y de los half dollars de circulación normal. Así nació la composición que hoy conocemos como clad o cuproníquel, una aleación de cobre y níquel en capas, con un núcleo de cobre y un recubrimiento de níquel. Esta fue la fórmula que se utilizó en el dime de 1967 y que sigue vigente hasta hoy. Si alguna vez miras un dime de canto, notarás esa línea rojiza de cobre que delata su interior. Puede que para nosotros sea normal, pero en aquel momento muchos lo vieron como un símbolo del fin de una era. Lo curioso es que durante este periodo de transición, la Casa de la Moneda también tomó otra medida poco conocida. Entre 1965 y 1967, las monedas dejaron de llevar marca de seca. Es decir, si observas un dime de 1967 no verás ninguna letra pequeña al lado de la fecha que indique dónde fue fabricado. Ni una D para Denver, ni una S para San Francisco, ni siquiera la ausencia habitual de Filadelfia. Simplemente no hay marca. Esto se hizo para evitar que los coleccionistas retuvieran monedas de ciertas casas de la moneda y generaran escasez artificial en la circulación. El resultado fue que todos los dimes de 1967 parecen anónimos. Esta decisión, aunque temporal, le dio a las monedas de esos años un aire único que hoy llama la atención en la historia numismática. Pero vayamos a lo que más nos interesa. ¿Puede un dime de 1967 valer mucho más que 10 centavos? La respuesta es sí, y las razones son varias. En primer lugar, los errores de acuñación. Imagina que una máquina diseñada para producir cientos de miles de monedas al día sufre un pequeño desajuste. Eso es suficiente para que nazcan piezas únicas, que décadas más tarde se convierten en rarezas. Uno de los errores más llamativos de 1967 es el off-center strike, o acuñación fuera de centro. Estos ocurren cuando el cospel no se coloca correctamente en el troquel y la impresión queda desplazada. El resultado es una moneda donde parte del diseño aparece incompleto y un sector queda liso. Cuanto mayor sea el desplazamiento, más raro y valioso es el ejemplar, siempre y cuando la fecha sea visible. Un dime de 1967 con un error de este tipo puede superar con facilidad los $200 o $300, y en casos extremos, acercarse a los $500. Otro error codiciado es el double die, o duplicación del cuño. Este defecto surge cuando el troquel recibe más de una impresión durante su preparación, generando un efecto de sombra o duplicación en las letras y números. En los dimes de 1967, los coleccionistas suelen buscar duplicaciones en la fecha y en la palabra Liberty. Un error de este tipo puede hacer que una moneda común de 10 centavos se convierta en una pieza de varios cientos de dólares. No menos interesantes son los clipped planchets, los cospeles recortados.
Estos errores son fáciles de detectar porque muestran un borde en forma de media luna, como si a la moneda le hubieran arrancado un pedazo. Aunque su valor depende de la magnitud del recorte y del estado de conservación, algunos ejemplares han alcanzado precios de $100 a $200. Y luego están los errores verdaderamente espectaculares, los round planchet, es decir, cuando un dime se acuñó por error sobre el cospel destinado a otra moneda, como un centavo de cobre o un níquel. Estas piezas son extremadamente raras, pero cada vez que aparecen en subastas despiertan un enorme interés. No es exagerado decir que un error de este tipo puede alcanzar fácilmente miles de dólares, dependiendo del metal y la rareza del hallazgo. Ahora bien, no todo gira en torno a los errores. El estado de conservación es igual de decisivo. Un dime de 1967 que haya circulado, con rayones, desgaste y sin brillo original, vale exactamente 10 centavos. Pero si hablamos de ejemplares sin circular, con un brillo fresco de seca y superficies limpias, el panorama cambia. Monedas graduadas en MS66, MS67 o más, por servicios como PCGS o NGC, pueden venderse en el rango de $50 a $200. Aunque parezca sorprendente, este es el poder que tiene la conservación en la numismática. Transforma una moneda común en una pieza de colección muy valorada. También hay que mencionar los Special Mint Sets o SMS, emitidos en 1967. Durante los años 1965 a 1967, la Casa de la Moneda suspendió la producción de pruebas tradicionales, pero no dejó de atender a los coleccionistas. En su lugar lanzó estos conjuntos especiales con acabados más cuidados que los de circulación normal, aunque no tan elaborados como los proofs. Los SMS de 1967 incluyen un dime que, en grados altos y con aspecto cameo, ese contraste entre el fondo brillante y los detalles esmerilados, puede alcanzar precios muy atractivos, superando los $100 o $150. Todo esto nos muestra que el dime de 1967 no es simplemente una moneda más en la larga serie de Roosevelt. Representa el final de la plata en la circulación común, un momento en el que la economía obligó a cambiar tradiciones que parecían intocables. Representa también el ingenio de los coleccionistas que, medio siglo después, encuentran valor en los errores, las rarezas y los estados de conservación extraordinarios. El dime de 1967 nos recuerda algo esencial: en la numismática, cada moneda cuenta una historia. Algunas hablan de guerras y presidentes, otras de avances tecnológicos o de cambios económicos. Y algunas, como esta, de cómo lo cotidiano puede volverse extraordinario si sabemos mirar con atención. Ese es el verdadero valor que puede esconder una simple moneda de 10 centavos.